Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar un día más escuchando la palabra de Dios y pudiendo meditar en ella. Vamos a orar para poder empezar y que sea Dios quien el día de hoy nos pueda hablar. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, que puedas darnos tu palabra, para que esa palabra, Señor, nos siga transformando la vida y bendiciendo, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice a aquellos que están escuchando este devocional y bendice, Señor amados, sus vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy nos toca leer una porción un poquito larga. Amén. Es bastante, hay mucho pasaje para leer y vamos a empezar. Dice la palabra del Señor en Lucas 5, del 12 al 26. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad que ya desde el Antiguo Testamento se referenciaba o se vinculaba al pecado, ¿no? Era una enfermedad que en muchos de los pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, muchas veces gente que de pronto pecaba contra Dios era castigada con lepra. Vemos, por ejemplo, en el caso de Miriam, la hermana de Moisés, que ante el pecado de hablar mal de Moisés, Dios castiga a Miriam con esta lepra. Y en el Nuevo Testamento, cuando leemos los evangelios, también era común encontrar gente con este mal, ¿no? Y lamentablemente era gente que la pasaba muy mal, no solamente porque estaba enferma, sino porque para los judíos alguien que tenía lepra era considerado impuro, y ante esa etiqueta de ser impuro, pues la gente se apartaba de él, y muchas veces eran sacados de las ciudades, y muchas veces ellos vivían a la puerta de las ciudades porque no se les permitía el ingreso. Entonces esta persona que estaba enferma de lepra, al escuchar de Jesús, se presenta ante él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si esto lo relacionamos también con nosotros, con los seres humanos, ahora ya no hay la lepra, pero algo más feo que la lepra todavía persiste, que es el pecado. Cuando alguien, no estoy diciendo que la lepra es el pecado, sino que estoy nada más comparando de una manera figurativa que hoy en día tenemos algo mucho peor que la lepra, que es el pecado. Y cuando eso nos domina, pues quedamos aislados de Dios. El pecado aparta al hombre de Dios. Si uno quiere acercarse a Dios, pero todavía sigue lleno de lepra, entre comillas, pecado, no puede acercarse a Dios porque aún no ha sido limpiado. Pero todos tenemos la oportunidad de llegar ante Dios y pedir que nos limpie de esa lepra, o pedir que nos limpie de ese pecado. Dice la palabra que este leproso, con quizás mucho temor, va ante Jesús, se inclina y dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Los sacerdotes no se acercaban a los leprosos, pero él va ante Jesús, y Jesús dice algo extraordinario. Dice el versículo 13:
Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó. Ese solo acto de tocar al leproso es un acto de misericordia, porque nadie podía tocar al leproso porque quedaba inmundo. ¿Y cuántos años quizás este hombre ha estado aislado de la gente, ha sido rechazado? Pero en ese momento, el hombre más santo de la tierra no solamente le habló, no solamente lo miró, sino que lo tocó. Y dice la palabra, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Si alguien en esta mañana me está escuchando y de pronto siente su vida como este leproso, siente su vida como incapaz de venir a Jesús, incapaz de acercarse a Dios, eso es muy bueno, porque sentir nuestra incapacidad nos hace asombrarnos ante la gracia de la salvación. Pero usted hoy día puede acercarse a esa gracia. Puede decirle, Señor, limpia mi corazón. Quita esta enfermedad espiritual que tengo, que es esta lepra, que es el pecado. Y sabe usted, Jesús lo puede hacer. Dice la palabra que al instante la lepra se fue de él. Versículo 14. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie. Le dijo, ve, muéstrate sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Esto es un ejemplo extraordinario de cómo ser un siervo de Dios. Jesús, dice la palabra, que él caminaba y predicaba el evangelio de salvación, y también sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Pero lejos de quedarse en ese momento de euforia, Jesús, luego que pasaba todo su accionar ministerial, él llegaba a recargar sus fuerzas espirituales, y dice la palabra que él se apartaba a lugares desiertos para orar. Si alguien aquí sirve a Dios, tenemos que entender que no lo podemos hacer si no es por la gracia que recibimos de Él cada día. Si servimos a Dios, tenemos que entender que solo lo podemos hacer por su misericordia y dependiendo de Él. Y para eso la oración es fundamental. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Amigos, los verdaderos amigos nos acercan a Jesús. Los amigos que no son sinceros nos tratan de alejar de Él. ¿Con quiénes nos juntamos? Eso es importante. Qué tremendo para este hombre que era paralítico tener amigos que lo acercaban a Jesús. Necesitamos rodearnos de personas así. Necesitamos rodearnos de gente sabia, de gente que ante la dificultad sabe que tenemos que ir ante el Señor. Eso es fundamental para el creyente. El creyente no puede estar buscando amistad con el mundo, sino tiene que buscar amistad en el cuerpo de Cristo. Y Jesús, dice la palabra, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos
Comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Jesús no solamente era 100% hombre, también era 100% divino, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y primero Jesús dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cuando uno llega a Jesús, quizás muchos llegamos quebrantados, quizás llegamos con fracasos matrimoniales, fracasos emocionales, fracasos económicos, laborales, quizás hasta empresariales. Pero cuando llegamos a Él, lo que más le importa a Él es salvar nuestras vidas. La palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Lo más importante es el alma. Lo demás viene por añadidura. Y cuando Jesús ve al paralítico, lo primero que hace es hablar a su situación espiritual y le dice: tus pecados te son perdonados. Seguramente el paralítico estaba como este leproso, sintiéndose apartado de Dios, sintiéndose alejado de Dios. Pero Dios, a través de Jesús, Jesucristo es Dios. Dios le dice: tus pecados te son perdonados. Y con esto ha sido una declaración tremenda, porque miren los que dice acá. Los que estaban ahí dijeron: esto es blasfemia, solo Dios puede perdonar. Los judíos sabían exactamente que el único que perdonaba pecados era Dios. Y Jesús lo hizo a propósito, para testimonio de ellos, que el que estaba con ellos no solamente era un buen maestro, no solamente era un hombre que hacía milagros, que no era un profeta, sino que era Dios con nosotros, Emmanuel. Ese Dios que descendió de los cielos y habitó entre nosotros, la palabra de Dios que se hizo carne, y estaban ante el Creador del universo. Jesús es el único camino al Padre. Por eso vino Él, para abrir un camino, para que podamos llegar ante Dios, para que podamos llegar ante el Padre. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Y por eso necesitamos esta mañana llegar ante Él y decir: Señor, tú eres mi camino, solo necesito de ti, llévame al Padre. La palabra de Dios es la única que nos limpia de todo pecado. El leproso, el paralítico, dos enfermos, situaciones similares a causa del pecado, pero solamente la palabra de Dios pudo transformar esa situación. ¿Estás pasando situaciones complicadas? Acércate a Dios. Deja que su palabra pueda hablar a tu corazón. Y no necesitas que alguien te diga: Dios te ha dicho esto. Porque usted puede agarrar la Biblia y comenzar a leer la palabra, y Dios mismo comienza a hablar a su vida. Necesitamos que esa palabra de Dios hable a nuestro corazón. Amén.
Gloria a Dios. Estamos con hambre de esa palabra. Necesitamos cada día de ese toque de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu bondad. Bendice a mis hermanos que han podido escuchar la palabra de esta mañana. Y bendice a aquellos que van a escuchar, Señor, más adelante quizás este devocional. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus corazones y hablando a sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comparta, por favor, todos los devocionales. Suscríbase al canal que tenemos de YouTube. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.